Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este encuentro sincrónico del curso de biología. Hoy vamos a abordar la temática. Esta es la primera web del RAC 3 del curso que tiene que ver con genética. Hoy vamos a hablar. Voy a hacerlo un poquito al revés de la parte que conocemos ahora y en la próxima web del martes hablamos de lo que fue el desarrollo de la genética y miramos genética mendeliana. ¿Listo? Entonces, si en algún momento no me entienden en esta web, sí necesito que inmediatamente abran el micrófono y me hagan las preguntas. Y vamos a ir despacio. Pero antes de iniciar, quiero recordarles que para la tarea 4 tenemos un cuestionario y ese cuestionario va a tener reconocimiento facial en su desarrollo. Yo les envié por el correo interno del curso la invitación. Ustedes tuvieron ayer una inducción para explicarles si de pronto no han hecho esa inscripción. Recuerden que eso sirve para todos los cursos. Si ustedes ya lo hicieron una vez, no es necesario que lo vuelvan a hacer, pero ya se tienen que ir planificando. La grabación de esa capacitación la encuentran también en el mismo enlace porque fue una transmisión en vivo por YouTube, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando comparto pantalla no miro chat, no los puedo mirar. Entonces, abren sus micrófonos, por favor, con mucho cuidado, que sea para hacer preguntas pertinentes. Y comenzamos. ¿Me confirman si están mirando la pantalla? Sí, profe. Listo. Sí, Bueno, profe. entonces vamos. Bueno, como les decía, hoy vamos a comenzar a hablar de genética. ¿Listo? Entonces la temática de hoy es ADN, ARN y dogma central. Hoy les voy a explicar el desarrollo del ejercicio 2. Bueno, entonces todos más o menos sabemos algo de genética, que es lo que está mostrado, simbolizado aquí en esta caricatura, ¿no? Que está el niño burlándose de su papá. Y más adelante, cuando es joven, también le comienza a burlarse y cuando él ya tiene la misma de su papá, es igualito al papá. Entonces, eso es genética. Los caracteres que le damos y nuestras similitudes con nuestros padres son heredados y eso se lo debemos a la genética. Bueno, la genética comenzó a desarrollarse más o menos desde el año 1866 con los estudios que realizó Gregorio Mendel, un monje austriaco que se considera el padre de la genética. Esa parte de la genética básica mendeliana la vamos a mirar el martes, ¿listo? Porque él hizo unos estudios y descubrimientos muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que en la época que él realizó sus estudios no disponía de todas las tecnologías que nosotros tenemos ahora. Pero para que me entiendan y quede más fácil entender cómo se hacen los ejercicios de genética, comenzamos con lo que tenemos ahora, que es lo que les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, esta es una línea de tiempo de más o menos hitos importantes en el desarrollo de la genética actual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la genética? Entonces, es una rama de la ciencia que estudia características de los organismos vivos. Esas características pueden ser morfológicas, o sea, forma, fisiológicas, cómo funcionan, bioquímicas, todas las respuestas metabólicas, funciones de relación que miramos en los seres vivos y de conducta que se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra generación bajo condiciones ambientales que pueden ser diferentes, ¿no? Y la genética nos indica que los genes son la unidad básica de la herencia, tanto funcional como estructuralmente. Entonces iniciamos mirando qué es un gen. Un gen es un fragmento de ADN que lleva información para un carácter. ¿Qué puede ser un carácter?
Entonces, si estamos hablando de humanos, para que quede fácil, puede ser forma de ojos, tamaño de ojos, color de la piel, forma del cabello, si es liso, crespo, grueso, ancho, si va a tener calvicie, como la caricatura no va a tener, las formas de las alas, de los insectos, colores en los insectos, las aves, plumajes, etcétera. Todo, absolutamente todo viene codificados en los genes. Esos genes están formados por ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y varios genes se agrupan en los cromosomas. Entonces, vamos a mirar cómo está formado el ADN. Entonces, ustedes se acuerdan que en la primera web les expliqué que habían 4 biomoléculas importantes, que eran los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Hoy vamos a estudiar los ácidos nucleicos y comenzamos con el ADN, ácido desoxirribonucleico, o en inglés DNA. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Es el nombre químico de esta biomolécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Entonces, esto aquí es ADN. El ADN es una doble cadena, ¿listo? Que tiene unas unidades repetitivas. Siempre se repiten las mismas unidades. ¿Listo? Vamos a ver esas unidades. Entonces, vamos a empezar a mirar esto aquí a mayor detalle. ¿Listo? Entonces, el ADN está formado por nucleótidos. Un nucleótido es un grupo fosfato. Aquí hay dos representaciones. Aquí, grupo fosfato. Esto es un grupo fosfato. Se simboliza fósforo como P. Un azúcar de 5 carbonos. En este caso es la desoxirribosa, que es esta parte. Acá está el azúcar. Y una base nitrogenada. ¿Listo? Que tiene esta estructura. Como su nombre lo indica, tiene harto nitrógeno. Esas bases en el ADN son 4 y siempre van a ser las mismas, las 4 mismas: adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, cuando estemos hablando de genética y de ADN, no vamos a colocar el nucleótido completo así o así o así. Siempre colocamos mm, la letra mayúscula inicial de la base nitrogenada. Entonces, A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? Yo voy despacio porque esto sí necesito que entiendan. ¿Me confirman? Sí, señora. Eso, que no Sí, estés señora. sola. Eso, ahí, hasta ahí vamos. Bueno, entonces aquí está la estructura de la adenina, la parte de la base nomás: guanina, citosina y timina. Se van a aburrir de oírme nombrar esto. ¿Listo? ¿Cómo se une? ¿Listo? Entonces resulta que por diferentes estudios eh, mm, se descubrió que la estructura del ADN es una doble hélice, ¿ya? Son, ¿qué quiere decir doble? Aquí está, miren. ¿Listo? Y hélice quiere decir que tiene estructura helicoidal. ¿Listo? O sea, doble, 2 cadenas. Esas cadenas son complementarias, que es lo mismo que está aquí. ¿Listo? ¿Y cómo se complementan? Entonces ahí entra una famosa fotografía, que es la fotografía de difracción de rayos X de una genio, que es Rosalind Franklin, una mujer, que dilucidó que la estructura del ADN era en forma helicoidal. Y eso le permitió a otros 2 señores en el año de 1953, con un modelo a base de alambres y bolitas de ping-pong, entender cómo se unían, porque sí se sabía inicialmente, se pensaba que la molécula
que transmitía o contenía la información eran las proteínas, pero comenzaron a hacer diferentes estudios y no calzaba por las bases nitrogenadas. Entonces, cuando descubrieron que era la doble hélice, que era, perdón, de forma helicoidal, dijeron, salió en la fotografía y esto significa que estas bases se emparejan de alguna forma y forman esa hélice. Entonces descubrieron este modelo. Y siempre se van a unir adenina con timina y guanina con citosina. No hay forma química posible que permita que sea una guanina con timina o adenina con citosina. Aquí se muestran los enlaces de hidrógeno que ellos forman. ¿Listo? Entonces, recuerden siempre cómo se emparejan. Adenina con timina, guanina con citosina, que está representado aquí. Como les digo, aquí están los grupos fosfatos, la desoxirribosa y en el centro de la hélice van a estar las bases complementarias. ¿Listo? Acá es otra forma de representar, miren, el grupo fosfato, el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada. Y otra forma de representar. ¿Qué significa eso? Que las cadenas son complementarias, ¿ya? Si yo tuviera una sola cadena, ¿ya? Y yo conozco su composición de bases nitrogenadas, por el apareamiento que les acabo de decir, siempre adenina con timina y guanina con citosina, yo puedo decir cuál es la cadena complementaria. Entonces, si a mí me dicen en una pregunta, por decir algo en un cuestionario, se hizo un mapeo de una secuencia de ADN y se encontró que el 25% es timina. Entonces, como es complementaria, yo puedo decir que en ese ADN, como el 25% es timina, el 25% es adenina. Siempre se aparean entre ellas, ¿listo? Y complementarias. Entonces, podemos hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo. Si me voy a inventar una cadena aquí. Y ustedes me van a decir cuál sería la complementaria. Esperen, lo pongo grande. Para que no se me duerman y me abran los micrófonos. Entonces, ahí que pondrían la otra cadena. ¿Quién dijo yo? Citosina. A ver, espérame, que casi no te escuché, le subo un poquito el volumen. ¿Eh? Aquí. ¿E? Citosina. Sí. C, Sí. C. ¿T o C? No, Sí. C de casa. C. Sí, acuérdate que es guanina con citosina y timina con adenina. Uy, ¿Ya? no. ¿Sí? Entonces sería C. C. Si aquí hay guanina. Entonces la cadena complementaria al frente tiene que tener su base complementaria con la base que puede unirse, que es la citosina. ¿Listo? ¿Aquí qué iría? La C. Citosina, Ujú. La G. La C. guanina, La G. Mira acá arriba. Entonces era G y ahora es C. Entonces acá abajo, ¿qué va? G. La G. G, G. Ujú. G. ¿Quién sigue? guanina, guanina. Ujú. G otra vez. Y Eso. De pronto alguien que no haya hablado y que no haya entendido. seguiría A. Adenina. Ajá. De adenina. ¿Qué Ajá. sigue? A. De adenina. Ajá. Ah, perdón, yo me equivoqué acá. Sí. Ajá. A. A. Ajá. ¿Y esta? A. A. Adenina. Ajá. Voy aquí para que no nos perdamos. Nos falta otra Sería A. la T. La Aquí serían T. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 5 4 T. adenina. Y aquí Cinco. sería 5 T. 5 T. Ajá. ¿Alguien que no esté de acuerdo, que no haya entendido porque acaban 5 T's? Porque no, bueno, yo ya entendí, pero creería que es por lo que es al contrario. No, no es al contrario, entonces cambia lo que tú dices que es al contrario, cámbialo por el concepto correcto, que es que son complementarias. O sea, que Complementario. que donde hay timina siempre debe existir al frente adenina. Entonces, si yo te doy la timina, al Ah, frente pones la adenina, y si yo te doy la adenina, al frente pones la timina, la ¿sí? tiamina. ¿Sí? Ujú. O sea, Sí, sí, señora. sí te entiendo, pero en lugar de decir es Pero no el es. contrario, es el Ajá. complementario. Sí. ¿Listo? Ese patrón Jenny no siempre va a ser así, entendió. profe. Siempre. En el ADN siempre es así. Ahora que lleguemos a ADN hay un cambio, pero ahorita, como estamos en ADN, siempre va a ser así ese patrón. Adenina con timina, guanina con citosina. ¿Por qué? Porque si hay esto ahí, hay una mutación. Una mutación no siempre es mala. Una mutación significa cambio, ¿ya? Una mutación, nosotros la asociamos con algo terrible, patético, catastrófico, los pescados de tres ojos que salen en Los Simpson. No, no siempre. Hay mutaciones que ni siquiera se sienten. ¿Ya? Hay mutaciones que sí nos llevan a evolucionar, dependiendo de los seres vivos, ¿listo? Las mutaciones son necesarias, existen en la naturaleza, dependiendo, hay varios tipos de mutaciones, entonces, dependiendo del tipo de mutación, pues sí puede ser algo grave, no tan grave, y ahorita con los estudios de biología molecular y ya pruebas genéticas para específicas para ciertos genes que codifican ciertas enfermedades en humanos, nosotros ya tenemos tratamientos más específicos y directos. ¿Listo? Pero esto es reciente. Entonces, este patrón siempre va a ser igual. La maquinaria celular, o sea, yo les voy a dar esto así, pues muy por encima, porque si nos ponemos con detalle, nos da para un curso de bioquímica completo, muy bonito y todo, pero pues no es el objetivo del curso. ¿Listo? Porque este es un proceso celular complejo que está todo codificado por enzimas, entran altísimas moléculas, Profe, altas proteínas. Dime, hay dos compañeritas que no están entendiendo. pero que me digan. Pues que no Sí, veo el chat, abran el sí, micrófono y pues que me pregunten, le, gracias. le transmito. Dice que hay una que dice que si puede volver a explicar y la otra que está perdida. Ya, pero pues vamos, empodérense y tomen la palabra porque es la única forma de entender. ¿Listo? Entonces, como les decía, es que si llegaron de pronto tarde, ahí se perdieron. Entonces, estábamos hablando de lo que es el ADN. El ADN está formado por nucleótidos. Un nucleótido siempre está formado por un grupo fosfato, un azúcar, que es la desoxirribosa, y una base nitrogenada. En el ADN encontramos 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. ¿Listo? Y ellas se emparejan de forma complementaria. ¿Listo? ¿Cómo se emparejan? Se empareja la adenina con la timina, que es lo que el compañero decía, ese mismo patrón, y la guanina con la citosina. Siempre, siempre se emparejan así. Entonces, si yo tengo en una cadena, entonces el ADN, aquí están las fórmulas, y el ADN es una doble cadena, una cadena complementaria, está acá. ¿Listo? Nosotros el ADN lo entendemos en lenguaje de bases nitrogenadas, en lenguaje de letras, para que me entiendan: adenina, timina, guanina, citosina. Y siempre se escriben las letras. Si yo en una cadena, aquí, si quieren tapen esto, yo tengo aquí toda la secuencia de bases nitrogenadas. Esto es ADN, esto es la doble hélice, esto es un cromosoma desenrollado. Si yo tengo esta cadena,
al saber la composición de una cadena, yo puedo saber la otra, porque es complementaria. Y es lo que estamos haciendo acá en el Word. ¿Listo? Entonces, ¿dónde están las chicas que no entienden para que abran el micrófono y me digan qué va aquí? Abran el micrófono. Listo, profe, estamos aquí. Ya entendí. Ya. Pero dígame, ¿qué va aquí? Acá abajo. Esta es la cadena que le di, dígame la complementaria. Despacio, una por una. Si yo tengo aquí guanina, ¿cuál es su complementaria en la otra cadena? ¿Cuál? Eso. Sigue. Citosina. Ajá. Granina. Listo. Guanina. Ujú. Guanina. Eso. Ahora sigue la A. Ujú. Adenina. Adenina, otra vez adenina Ujú. y otra adenina. Listo. Ahora ¿Todo el sigue mundo la entendieron? Listo, C. perfecto. Gracias por la colaboración. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Todos Sí, juntos vamos? ¿Sí? Sí, profe, sí. Señora. Sí, señora. Listo. Vamos. La genética no es tan difícil si así, ya uno empieza a llorar cuando le meten todas las enzimas y todo. Tranquilos que no van a llorar. Yo les dije que iban a amar la biología. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese ADN que está aquí? Entonces resulta que para esto, ¿dónde está? Está en el núcleo de la célula. ¿Y cómo está en el núcleo de la célula? Está en forma de cromosomas. Entonces, ¿qué es un cromosoma? Es una estructura con apariencia de hilo que está en el núcleo de la célula que solo es visible cuando la célula se va a dividir. ¿Listo? Entonces, las células de animales, plantas, hongos tienen varios cromosomas. Las bacterias tienen la particularidad que tienen un solo cromosoma y ese cromosoma es circular. Entonces, ese cromosoma de que está compuesto de fibritas de ADN que están súper enrolladas, pero así bien enrollados, pues porque son larguísimas, son delgaditas, miden nanómetros, pero son larguísimas y se enrollan sobre unas proteínas que sirven como guía para enrollarse, que se llaman histonas, que son lo que está aquí. ¿Listo? Entonces, un cromosoma es una cadena larguísima de ADN. Pero al ser una cadena larga, pues tiene varios genes que codifican diferentes caracteres. ¿Listo? Entonces, resulta que un gen puede tener dos versiones y esto es cuando hay reproducción sexual. ¿Listo? Porque se recibe un gen del papá y un gen de la mamá. ¿Listo? Entonces entonces lo vamos a llevar a humanos para que me entiendan, para que sea más fácil que nos entienda. Ustedes, Natalia, Liliana, Juan, Pedro, que sea, ustedes tienen la mitad de genes de su mamá y la mitad de genes de su papá. Nosotros tenemos 46 cromosomas que vienen en pares. 23 recibimos de mamá, 26 recibimos de papá. ¿Listo? Y aquí están representados un cromosoma. ¿Listo? Y aquí en diferente colorcito hay unos genes. Entonces, por ejemplo, color de ojos, dice acá. Esta línea verde. Esto es para que entiendan, ¿no? Porque en realidad, pues así no se ve de gráfico. Tipo de sangre, color del cabello, crecimiento. Pues si uno va a ser bien alto, bien chaparrito, lo que sea, todo viene codificado en los genes, más la influencia del ambiente. Y ya les explico esa parte. ¿Listo? Entonces, nosotros recibimos la mitad de la papá, la mitad de la mamá. ¿Listo? Entonces, a esas versiones de un gen se llama alelo. ¿Listo? Es el mismo gen. Quedémonos en el color de ojos. Ese es el gen.
Y el alelo 1 es el que recibimos del papá, el alelo 2 es el que recibimos de la mamá. ¿Cuál se ve? Ahí entra la genética mendeliana, dominancia, recesividad, que vamos a mirar la próxima web, que es el martes. ¿Listo? ¿Hasta ahí ya me entendieron qué es alelo? ¿Listo? Son versiones del mismo gen, que un gen codifica una característica. Ahora si me iban a preguntar, pregúntenme. Profe, Dime. yo vi esto en el colegio, pero la profe nos explicaba a nosotros que los alelos, pues, a veces salían como, ¿cómo le hago explicar? Usted No, dígame y yo le entiendo. Unos se como, expresan, otros no se expresan. digamos, los alelos a veces salían, de uno salían como 3, y ella nos explicaba que ahí donde se formaban, según ella, creo que los gemelos, no sé si estoy mal, si estoy recordando mal. Estás algo bien y algo mal. Y eso es lo que te voy a acabar de recordar, pero la próxima web. Lo que dice salen 4 no es que salgan 4. En genética se trabaja con probabilidad. Y eso es lo que hacía la genética mendeliana. Si un papá tiene los ojos cafés y la mamá tiene los ojos verdes, ¿cuál es la probabilidad que los hijos tengan ojos cafés u ojos verdes? Y se hacen unos cuadritos que si se habla de una sola característica dan 4 probabilidades. O sea, sí estás bien, pero eso lo vamos a ver el martes. Pero sí te entendí. Yo por eso les digo, ustedes me dicen, yo les entiendo. Que yo sé lo que me preguntan. ¿Listo? No te preocupes. Entonces, eso lo miramos el martes porque vamos a hacer ejercicios de genética. De hecho, ustedes el ejercicio 1 va a ser un ejercicio de genética mendeliana. Ustedes van a tener que hacer un cruce para ciertas características. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. usted decía que todo viene codificado en los genes. Por Yes. ejemplo, así como la estatura, sí. Y usted mencionó algo sobre la influencia del ambiente. Me gustaría entender esa parte. Exacto. Entonces ahí ya voy. Esperen que me entró la duda si puse a grabar y, y no, si está grabando. Entonces, la influencia del ambiente. Entonces, pónganle, me gusta ponerle siempre el mismo ejemplo. Un chico que genéticamente tiene su predisposición a ser genio en las matemáticas. ¿Listo? Esa es su carga genética, genio en matemáticas. Pero resulta que vive en un ambiente muy pobre, es desnutrido, tiene bajos recursos, Colombia profunda, nos vamos aquí. No puede ir al colegio, no aprende a leer, no aprende a escribir, no aprende a manejar algo de tecnología y es desnutrido. ¿Ustedes creen que va a ser genio en matemáticas? No, profesora. Exacto. Entonces, su carga genética está ahí, pero la influencia del ambiente hace que no desarrolle eso. Eso más o menos es un concepto que en la genética se llama epigenética. Es cómo el ambiente influye para que se desarrollen los caracteres hereditarios. ¿Listo? Entonces, lo mismo para un deporte, lo mismo para... entonces, vámonos a animales. ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el que va a dejar mejor descendencia? Y la fuerza no tiene que ver con fuerza física, tiene que ver con adaptaciones. ¿Listo? Entonces ahí hay carga genética y la presión del ambiente. ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. Sí, señora. ¿Listo? Claro. Bueno, entonces vámonos. Profesora, Dime. una pregunta. Por ejemplo, los que son enfermos mentales, si el ambiente cambiara de ellos, no les podía dar, por Y ejemplo,
No sé, ahí sí te metes en temas médicos y no sé la esquizofrenia hasta dónde sea causada por solo ambiente. Yo sé que, por ejemplo, eso sí he leído, las personas sociópatas y psicópatas ya nacieron así y no hay terapia que les haga cambiar eso. ¿Listo? Entonces, esto tienen que tener en cuenta ustedes, sobre todo los psicólogos, cuando estén teniendo casitos. Por ejemplo, una persona que tenga un síndrome, no se lo pueden cambiar, ya está determinado genéticamente. Entonces, los síndromes causan enfermedades o condiciones físicas. Por ejemplo, un síndrome es el síndrome de Down. Es un cromosoma de más y causa esas características. Y hay predisposiciones genéticas, ¿no? En el caso de los humanos, cuando vamos al médico nos preguntan nuestra historia familiar. Entonces, todos han ido al médico, aunque sea una vez en su vida, y les dicen, en su familia hay diabéticos, cáncer, colesterol, tensión alta, ¿sí o no? Es porque eso está relacionado con carga genética. Cuestión de ¿Listo? segundos, todo se salió de control. Unos perros aparecen y rodean a Chihuahua. No tenía cómo Vean defenderse. el perrito Cada vez estaban más Chihuahua, cerca, ¿quién y es? parecía que el ataque era inevitable. Cierra el Pero lo que micrófono. no sabían era que no estaba solo. En segundos, todo. El gran ¿Quién? danés se interpuso junto con A su ver, dueño. esperen, que voy a ver si está algún profe. Ay, el Chihuahua. Espérenme un ratico. Le están estudiando el ADN al Chihuahua. No, pues eso es que digo yo, que se concentren acá. Bueno, entonces sigo. Profe, ¿Listo? Dime. referente al autismo, ¿por qué se desarrolla después de los 3 añitos? Uy, no, ahí sí depende de. Eso sí ya son muchos factores y eso sí ya es medicina y no, ahí sí no me meto porque qué tal yo les dé información errónea. Además que hay Pero no un depende de la genética. depende de muchos factores ahí, no solo uno. Ahí son muchos factores. Profe, una Listo, preguntita. dime. Y cuando uno tiene, digamos, cuando tiene más cromosomas y cuando tiene menos cromosomas. Son síndromes, se llaman esos. Ah, también, ok. Ujú, ya les voy a mostrar. Yo les traje unas fotos de cariotipos humanos con síndromes y entre comillas normales. ¿Listo? Esas son las deformaciones, ¿cierto, profe? Son características físicas que expresan ese síndrome. ¿Listo? Entonces, hay múltiples. Ya ahora les muestro. Ay, qué bien. Me gusta que me pregunten. Eso sí me gusta. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces yo voy avanzando. Entonces, que es como les decía, hasta ahí está muy lindo, muy bello, muy hermoso, muy precioso. Por aquí ya empiezan a aparecer enzimas, helicasas, como se hable, que unas se duplican de forma continua. Los fragmentos de ADN se llaman 5', 3', la otra que va con fragmentos de Okazaki que van saltando, va en sentido 3, 5. Hay memes de biología también que dice la vida tiene un sentido, 5 a 3 es esto, porque siempre se codifica así. No les voy a amargar la existencia con eso, porque no es la idea. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Este es el ADN original y esto se abre, lo abren unas enzimas, lo abren, la hebra la rompen. Y cada cadena original aquí sirve como base para formar la otra cadena, teniendo en cuenta el emparejamiento que miramos con anterioridad. Entonces, miren, ¿listo? Son moléculas hijas. Mantienen una hebra de su padre y, o sea, cuando digo aquí padre es paterno, no padre, hombre, macho, no. No es reproducción, sino la hebra original. ¿Listo? Y a su vez, si estas se abren, miren, va a quedar así. ¿Listo? Entonces, para que sepan que siempre se conserva esto. Si les gusta estudiar bioquímica, cojan un librito y háganlo. Bueno, ¿qué pasa ahora? Entonces, antes de decir qué pasa ahora, nos vamos con la otra molécula, con la otra biomolécula que está relacionada, es el otro ácido ribonucleico, que es el ARN.
En inglés, RNA. Ácido ribonucleico. Es una molécula que es similar, pero no es igual al ADN. También está compuesta por nucleótidos, pero aquí hay un cambio. El primero y el más importante es que el ARN es monocatenario, o sea, una sola cadena. El ADN es cadena doble, el ARN es cadena sencilla. Y está formado por 4 bases nitrogenadas. Aquí cambian. Ahora son adenina, uracilo, citosina o timina. O sea, en el ARN se reemplaza la timina por uracilo. Y acá está. ¿Listo? Guanina, adenina, citosina y uracilo. Aquí no hay timina. ¿Listo? Lo mismo. Grupo fosfato, el azúcar y la base. En el ARN, guanina, adenina, citosina, uracilo. No me van a decir cómo se emparejan, porque acuérdense que el ARN es monocatenario. Una sola cadena. ¿Listo? La secuencia más o menos que tuvimos en la anterior sirve para algo que ya les voy a explicar más adelante. ¿Listo? Entonces, resulta, entonces pónganle cuidado aquí, que se desdobla la cadena. ¿Listo? Y entonces aquí ya vamos entrando a cómo funciona el ADN y el ARN. Resulta que el ADN le pasa su información al ARN. Lo hace mediante los ribosomas. Entonces el ADN se encuentra en el núcleo de la célula y el siguiente proceso, que es el ADN le pasa la información al ARN, se hace en los ribosomas y se hace en el citoplasma. Entonces, ¿cómo le pasa la información el ADN al ARN? Entonces, va leyendo, el ribosoma va leyendo, que es lo que está aquí. A ver, les hago acá como más grandecitos. Espérenme un ratico. Ahí creo que lo ven mejor. ¿Listo? Entonces la voy a tomar acá. Adenina, uracilo. Verán, ¿no? Entonces aquí, esperen, aquí. Ahí se me fue. Esto no me coge ahí, aquí me toca con la manito, la va viendo, ¿no? Esta es la cadena de ADN. ¿Listo? Y vamos a transcribirla, se llama. Ya la vamos a pasar al mismo lenguaje, pero de un lado a otro. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje de las bases nitrogenadas. Pero aquí hay que tener en cuenta el cambio, que en el ARN no hay timina. ¿Listo? Hay uracilo. Entonces, vamos a hacer la lectura. Si estuviéramos encontrando la cadena complementaria de ADN, acá debería haber timina. Acuérdense, adenina con timina, timina con adenina, guanina con citosina, citosina con guanina en el ADN. Pero como la estamos transcribiendo, tenemos que hacer el cambio teniendo en cuenta que en el ARN no hay timina, sino que hay uracilo. Entonces, si yo en el ADN tengo adenina, en mi cadena sencilla de ARN, el primer nucleótido que se va a unir es uracilo, que está aquí. Si yo tengo timina en mi ADN, pues se va a unir en mí o se va a transcribir adenina. Si yo tengo guanina, se va a transcribir citosina. Si yo tengo adenina, se va a transcribir uracilo. ¿Qué es transcribir? Es formar la cadena de ARN. Y eso está codificado, controlada por una enzima que se llama la ARN transcriptasa. ¿Listo?
No sé si me entendieron, porque aquí se complica un poquito, porque una cosa es que sea complementario y otra cosa es que se forme aquí, que se transcriba el ARN. Entonces, ADN, donde hay ADN, donde hay, perdón, adenina, en el ADN, en el ARN se me va a formar, se va a unir un nucleótido de uracilo. Donde hay timina, adenina, donde hay guanina, citosina, y donde hay timina, si se une el nucleótido de adenina, porque sí lo tenemos. Entonces, en palabras más sencillas, y son las que les gusta a ustedes, en el ARN no hay T, sino que hay U. Y entonces, donde debería ir la T, va una U. Ahora sí, preguntas. Profe, ¿por qué no se combina con las demás? A ver, no te entendí. ¿Cómo así? Con las demás. ¿Ahí estás? Me refiero que la adenina, o sea, usted dice que se une con uracil, ¿cierto? A lo que Con yo voy, uracilo o con timina. Si estamos hablando de ADN, la adenina se une con timina. Y si estamos hablando de ARN, la adenina se transcribe o codifica uracilo. Entonces, ya más, te voy a adivinar y tú me dices si es correcto. Porque la Ese es el patrón adenina, del ARN, profe. sí, sí, Siempre va a ser ese es el patrón del ARN. siempre, siempre. Adenina con uracilo, uracilo, mm, ¿qué es? Adenina con uracilo, timina con adenina, guanina con citosina y y citosina con guanina. ¿Listo? Espérame que el chico anterior me estaba diciendo que por qué no se une con las otras, entonces creo adivinar que por qué no se une la adenina, por ejemplo, con la guanina o con la citosina. ¿Es correcta la pregunta que me estabas haciendo? no, profe. Entonces, ¿cuál es la pregunta? A lo que yo me refiero es por qué el uracil no se une con las demás, o sea, con citosina, sí, con tininas, guaninas, sino solamente con la adenina. Porque es químicamente solo puede formar puentes de hidrógenos con ellas. ¿Sí Lo me que entiendes? representan la imagen de arriba. Exacto. Entonces, a ver, espérame, me salgo de acá. Ay, me salí mucho. Aquí, esperen. Acá. Acá, ¿dónde estaba yo? Lo tenía por acá. Esperen un ratico. Adelante, profe, adelante. Aquí, esta me sirve. ¿Listo? Mira, que las bases se unan es porque hay posibilidad de formar puentes. ¿Ya? O sea, esto obedece a una estabilidad química, ahí hay enlaces. Entonces, no existe posibilidad de que se estabilice. ¿Listo? Por eso solo la adenina solo codifica uracilo, no más. Vale, profe. O sea, ¿Sí? profe, que eso químicamente es como una ley, ¿cierto? Que sí o Sí, sí la señora. guanina tiene que ir con la citosina, o sea, es una ley, en Sí, palabras como señor. más claras. Sí, señora. No cambia porque eso hay una limitación y es por los enlaces químicos. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Entonces, les presento varios tipos de ARN. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que Luca y que por genómica y que por estudios de ARN ribosomal se descubrieron tres dominios que son el dominio ¿qué es? Arquea, bacteria y eucaria. Bueno, entonces hay varios tipos de ARN. ARN, ácido ribonucleico, una sola cadena. El ARN mensajero, que es el que tiene, al que hace esto, que es transcribir. Lleva la información, o sea, el ADN le pasa la información al ARN. Eso lo hace el ARN mensajero. Pero tenemos el ARN de transferencia que
es el paso siguiente que ya les voy a explicar. ADN ribosómico y hay otros tipos más de ARNs. Entonces, la vida está escrita en bases nitrogenadas, en 5 bases. ¿Cómo está escrita la vida? Entonces, bueno, aquí tengan en cuenta las diferencias más grandes. Me gusta repetirles harto porque a veces yo sé que a la primera no se les queda. Entonces, el ADN es una molécula de cadena doble helicoidal en la que se emparejan 4 bases nitrogenadas, que son la citosina, la guanina, la adenina, la timina. Y siempre se une guanina con citosina y adenina con timina. Esto no. Y el ARN es monocatenario, una sola cadena, y sus bases, pues, tienen que ir ordenaditas, solo que aquí no hay timina, hay uracilo. Las otras son exactamente igual acá, citosina, guanina, adenina, timina. Pero como ustedes miran, no se emparejan, se ordenan nomás. Ahí van libres como esporas. ¿Listo? ¿Quién codifica cómo se ordenan estas bases? Este señor, el ADN. Por eso es la molécula que lleva toda la información. Entonces, doble cadena, cadena sencilla, como los churitos de de Juego de Tronos. ¿Listo? Ahora sí, ¿para qué sirve eso? Respuesta al ejercicio 2, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a hacer una transcripción, una traducción y van a entender cómo es que se transmite esta información del ADN a una proteína. Y a eso se le conoce con el nombre, dime. Bueno, ya teniendo claro lo del ADN y ARN, ¿en qué momento se transmite la información? O sea, ¿dónde sucede eso? ¿Cómo sucede? ¿Cómo sabemos nosotros cómo pasa la información del ADN a ARN? ¿Cómo? Sí, yo te entiendo como la que... conexión del uno con el otro y en qué momento se da y qué sucede allí. ¿Qué pasa? Es lo que les voy a explicar ahorita. Okay. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta? En laboratorio, pero no en el laboratorio que nosotros tenemos. Estos ya son laboratorios de genómica, los libros, y creer en la ciencia, ¿listo? Porque nosotros, bueno, en el protocolo de prácticas hay una práctica que intenta, a veces da, a veces no da, ¿ya? Una extracción sencilla de ADN de la saliva, pero nosotros no lo vamos a ver así. Esto se ve así solo en microscopio electrónico. Nosotros vamos a ver un hilito blanco, pero así no lo vamos a ver. Entonces, lo que nos preguntaron ahorita se llama dogma central de la biología molecular. ¿Listo? Y es el proceso en el cual la información genética del ADN se lleva a proteínas, a otro lenguaje, a los aminoácidos. Y esas proteínas son las moléculas que realizan las funciones en las diferentes partes de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos, los sistemas, si estamos hablando de seres vivos superiores. ¿Listo? Entonces, vamos paso por paso, que ya vimos uno. Aquí hay 3 procesos claves, que es el ADN, transcribir, como si ustedes antes, bueno, ustedes ya no son de máquina de escribir, ¿listo? Uno le pasaban un libro y uno en la máquina de escribir lo transcribía. El mismo lenguaje, solo que en diferente presentación. ¿Cuál es la diferente presentación? Doble cadena a cadena sencilla. Y el siguiente paso se llama traducción. ¿A dónde lo vamos a pasar? Un lenguaje de 4 bases nitrogenadas lo pasamos a otro lenguaje que son los 20 aminoácidos, que son las unidades básicas y estructurales de las proteínas. Entonces, esto más o menos aquí sería una animación de lo que pasa en la célula. ¿Listo? Aquí se está transcribiendo. Mira, se está abriendo la molécula del ADN, se une el ARN y por acá saca otra cadena. Ahí va formando proteínas. ¿En dónde pasa eso?
en el núcleo y en el citoplasma de la célula. ¿Listo? Esto es una animación. En realidad no se ve así. Mira, ahí está. Listo, rapidísimo y ¡prun! Eso va barriendo y ahí entras encima, se abre el ADN, se duplica, se abre, entra el ribosoma, lo va leyendo, va ensamblando los nucleótidos de ARN y salen los aminoácidos. ¿Listo? Eso sería en tiempo, la velocidad, más no la estructura completa. Esto es un GIF. ¿Listo? Pero más o menos en tiempo sería así. Estamos hablando de cosas que suceden a nivel de en dimensiones de nanómetros. ¿Listo? No visibles para nuestro ojo. Entonces, esto es lo mismo que lo que les expliqué antes. Entonces, se llama transcripción. Pasar la información de ácido desoxirribonucleico a ARN. Y bueno, aquí están las bases. Las bases del ADN, las bases del ARN. Ya les dije. ¿Listo? Entonces, si yo en el ADN tengo adenina, en el ARN al transcribirlo se une uracilo. Si tengo timina, al transcribirlo se une adenina. Si tengo guanina, se transcribe citosina y si tengo citosina, se transcribe guanina. Ese es el orden, que es lo que está aquí. ¿Listo? Este es ADN y esto aquí es ARN. ¿Listo? Sigo. Lo mismo, más grande en los sentidos que les decía 5', 3', bioquímica pura, nada, pero es el proceso de transcripción. ¿Listo? Aquí les traje, pero para que vean que no es así de sencillo, empiezan aquí cosas y todo eso, por eso el GIF tenía formas como estas. ¿Listo? No se preocupen, no van a tener pesadillas con esto, porque yo en el pregrado cuando estudié esto lo miraba, pero Dios mío, me hizo llorar y todo, y ahora lo veo pues asombroso. La vida es asombrosa y bueno, ya relajadito uno para estudiar lo entiende más fácil. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, en la guía ustedes tienen esta tabla. Y esta tabla es el código genético. ¿Listo? Entonces, este es el siguiente paso. ¿Qué pasa con el código genético? Resulta que los científicos lo ordenaron y nos dimos cuenta, perdón, no, se dieron cuenta, nosotros lo utilizamos, que todas las bases nitrogenadas para pasar al siguiente paso, o sea, las bases de quién, las bases del ARN, por eso acá hay pura sus. ¿Listo? Para traducirse a aminoácidos se organizaban en grupitos de A3. Les gusta andar en parches de 3. Ya esos grupitos de 3 se le llaman codones. ¿Listo? Entonces, aquí está. ¿Listo? 3 bases nitrogenadas de ARN se llaman codón. Acá hay otras 3, codón 2, codón 3. ¿Listo? Este es el ARN. ¿Listo? Y resulta que por acá vienen los ARNs y especialmente el ARN mensajero y comienzan a leer esto en tripletas, en codones. Y entonces dice, aquí hay AUG. ¿Listo? Adenina, uracilo, guanina. Entonces aquí viene esta tabla. Resulta que estos son abreviaturas de aminoácidos. Entonces, leucina, celina, prolina, leonina, isoleucina, metionina, tirosina, lalina, todos son aminoácidos. Y los aminoácidos se unen en cadenas largas, larguísimas, ¿listo? Y nos forman proteínas. Por ejemplo, la insulina es una proteína que tiene, creo que son 53 aminoácidos, ¿listo? Entonces, hay un codón de inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tripleta que da la salida, que es AUG. ¿Listo? Y a su vez sintetiza o da la señal para que se forme un aminoácido que se llama metionina. ¿Listo? Y hay 3 codones de parada, porque si no eso sigue leyendo y va sintetizando, que son estos 3 que están acá.
¿Listo? ¿Cómo se lee cada codón? Entonces vamos a coger este. A ver. ACG. Entonces, ¿cómo sé qué aminoácido me va a probar? Entonces, aquí está la primera letra. Era A, adenina. Entonces, adenina. ¿Listo? La segunda letra está acá arriba. ¿Listo? A, entonces A, C. Entonces voy por acá, A, C, por acá. ¿Listo? Y la tercera letra está acá. ¿Listo? Entonces era A, C, G. Entonces A, C y la G por acá. Entonces miren, A, C, G. ¿Listo? Tirosina. ¿Listo? A, C, G. Este es el aminoácido. Y ese aminoácido se une y va a formar una proteína. Y entonces esa proteína es de membrana, entonces va a la membrana. Si esa proteína es una proteína de contracción, se va a los músculos. Si es una proteína como la hemoglobina, que es transportadora, o la clorofila, pues se va a la sangre, en caso de la hemoglobina, o a la clorofila, a los cloroplastos. ¿Listo? Esto es el código genético completo. Esta tabla. ¿Listo? Entender cómo los codones de ARN codifican proteínas. Otro codón, tomemos otro. A ver este. CSG. Bueno, aunque allá arriba dice, pero hagámoslo acá. CSG. C, chacitosina. G, guanina. CGG. Y guanina, CCGG, CGG, ya que está el aminoácido. ¿Listo? Yo lo cambié, CCG, yo dije CGG. Bueno, CCG. Entonces, C, C y G. Esperen, acá, CCG, acá está, proteína. Preguntas. Profe, la verdad, yo me perdí en ese cuadro. ¿Listo? ¿Quién más se perdió? Igual, Todos, profe. Aquí todos. Yo también, profe. Sí, listo. Entonces, verán, lo primero tengan en cuenta que tenemos que tener ya lista la cadena de ARN. ¿Listo? Tenemos nuestro ARN. Y cuando vamos a hacer la traducción, ¿por qué es traducción? Porque vamos a cambiar de un lenguaje de 4 bases nitrogenadas a un lenguaje que tiene 20 posibilidades, que son los 20 aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esa traducción? Se hace por tripletas. Se tiene en cuenta tripletas y a una tripleta se le llama codón. O sea, 3 bases nitrogenadas del ARN. Una tripleta y a eso se le llama codón. Entonces, el ARN mensajero comienza a leer. ¿Listo? La traducción, esto es ARN mensajero. Vienen los otros ARNs y comienzan a leer lo que hay aquí en el ARN mensajero. Y lo van leyendo de a 3, de a 3, de a 3 y van sacando, estos son los aminoácidos. ¿Cómo los leen y cómo saben qué es? Entonces tomemos este acá. Este es el codón, no sé cuál codón será, pero el codón X. Es C, C y G. Esto está escrito en bases nitrogenadas en el ARN. Citosina, citosina, guanina. ¿Listo? Entonces, tomo la tabla. Primera letra, segunda letra, tercera letra. Primera base, segunda base, tercera base. C, C, G. Entonces, primera letra, C, va a estar por acá. Segunda letra, C, C, C. Entonces, va a estar por acá. Tercera letra, G. C, C, G. Aquí está. ¿Sí? Y acá está acá. ¿Listo? Profe, Habló. pero ¿por qué, o sea, por qué se nombra pro? Prolina, es la abreviatura. Les tengo que dar la ¿Criatura de tabla las con. 3?
La abreviatura del aminoácido que se forma por este codón. ¿Listo? Busquen ahí. Claro, yo no les traje. Estas son aminoácidos, los nombres de los aminoácidos, pero están abreviados. O sea, nos falta que usted nos pase los nombres de los aminoácidos. No, pues eso, vea. Ahí buscan, ponga 20 aminoácidos y le sale en cualquier página y eso está en cualquier libro. ¿Listo? Serían todos los que están aquí en esta línea. Exacto. Todos estos son aminoácidos. ¿Listo? Sino que Todos los los que aparecen nombres. en la tabla, profe. Exacto. Estos de acá también son aminoácidos. ¿Listo? Y sino que son abreviados aquí porque es que son nombres larguísimos. Prolina, alanina, bueno, no tan largos, pero busquen nombres de los aminoácidos y ahí les sale. Leucina, fenilalanina, arginina, valina. Profe, y ¿Sí? eso que dicen stop en la tabla, ¿qué significa? Hasta ahí llega el proceso de traducción. Esa es una señal de parada. ¿Listo? Hay una ¿Y el señal de stop a qué hace inicio. referencia, profe? Stop, que ahí se para la traducción. Y al pararse la traducción, te da la secuencia exacta de los aminoácidos que lleva determinada proteína. Cada proteína tiene una secuencia determinada de aminoácidos. Como les dije, una de las proteínas más pequeñas que hay es la insulina. Y si me acuerdo bien, porque estoy dudando si eran 51 o 53 aminoácidos. ¿Listo? Todo está codificado así en todos los seres vivos. ¿Mejor o peor? Mejor, profe. ¿Sí? ¿Hay Mejor, alguien que mejor, no? mejor. ¿Hay alguien que no, por favor? Con toda la confianza yo les vuelvo a explicar, con toda la paciencia, el amor y todo. No, ya entendí, profe. Sí, porque si no les voy a decir algo que siempre digo, que no me gusta decir, pero por Dios, hablen ahora o si no ya Profe, de malas. la ¿Cómo? clasificación de la tabla siempre va a ser sobre las 3, ¿cierto? Sobre 3, Sí, 3 1, 2 y letras. 3. Si quieres, ahora Ok. colocas ahí en Google y pones código genético y te sale la misma tabla con diferente color, forma, letra, es forma. ¿Ya? Código genético. Esta tabla es el código genético, se llama. Entonces la vida se reduce, qué mala esa palabra, a este proceso. El dogma central de la biología. Toda la información está en ADN que se transcribe a ARN y ese ARN lo traduce a aminoácidos, a proteínas. Y así funciona esto en todos los seres vivos, en todos. 5 reinos, 3 dominios. ¿Cuáles? Bacterias, protistas, hongos, plantas y animales. ¿Listo? Todos funcionamos así, en ADN, ARN y proteínas. ¿Quiénes no funcionan así? Esticos. Les presento un esquema de un virus. ¿Y por qué no se les ha nombrado para nada? Porque estos señores, aunque los virólogos modernos me matarían por lo que voy a decir, pues no están vivos. ¿Y por qué no están vivos? Porque todos los seres vivos, todos tenemos ADN y ARN. Y resulta que estos bichitos, cositos, entes, partículas, porque en realidad son partículas, tienen un ácido nucleico nomás, o tienen ADN o tienen ARN. Y todos los virus que se conocen son patógenos. Un patógeno quiere decir, ya lo vamos a mirar en el otro rack que es ecología, un patógeno es alguien o un ser vivo o alguien. En este caso estos son patógenos porque sí o sí necesitan de un ser vivo, porque estos son cosas,
necesitan de un ser vivo para poder replicarse. Ellos no se reproducen, se replican. Entonces tienen ADN o tienen ARN. Ya hasta ahora, eso puede variar, ya puede que yo me muera y eso salga un artículo y lo cambian. Hasta ahora, todos los virus que se conocen causan enfermedades. ¿Listo? Unas más graves, otras menos graves. Entonces, ¿qué es un virus? Es una partícula, un fragmento de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, no los dos, cubierto por proteínas y esas proteínas se llaman cápsides, forman la envoltura. Un virus es súper sencillo y hay algunos complejos que tienen una cubierta adicional formada por lípidos, se llama envoltura. ¿A quién se les parece? ¿No? Hace 6 años, ¿qué pasó para este mes? COVID. HN1. Coronavirus. Coronavirus, COVID. ¿Listo? El COVID es un virus que tiene envoltura y por eso podíamos echarnos alcohol y el alcohol atacaba acá y esto se desnaturalizaba, no lo mataba porque no estaba vivo y ya, lo inactivaba. ¿Listo? Entonces, no les había dicho Profe, nada. disculpe, ¿el dengue Dime. qué es? ¿El dengue qué es? El dengue no, ese sí es un parásito. No es, Ah, y es transmitido por un mosquito. ya. ¿Listo? No es. ¿Sí me entienden? Lo que pasa es que todos piensan que es el mosquito el que causa la enfermedad. No, el mosquito es el transmisor. ¿Listo? Bueno, y esto es un ciclo de vida. Bueno, lo pasé rápido porque pues aquí no es la idea extendernos de cómo se replican los virus. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas. No, señora. Listo. Bueno, Profesora, entonces, dime. profesora, o sea, ¿qué pasa cuando una persona se muere qué pasa con el ADN o el ácido? El ácido desoxirribonucleico. ¿Qué pasa? Lo que nos pasa a todos. Nosotros somos pura química. Somos carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno y todo eso. Entra en proceso de descomposición. Y hay fragmentos de ADN, o sea, tú donde estés ahorita, sino que no lo ves, en el ambiente donde tú estés, ahí hay fragmentos de ADN volando en el piso, en la mesa, donde sea, hay fragmentos de ácidos nucleicos, que dependiendo del fragmento lo puede tomar un ser vivo. ¿Listo? Ahí están. Unos sí se descomponen. ¿En qué se descomponen? En fósforo, en el azúcar, que es un carbohidrato, y en las bases, y quedan ahí libres. Por eso la vida se mantiene. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos, con las mascotas cuando mueren, con las maticas que me matan los gatos cada rato, mi vecina? Son carbono, hidrógeno, nitrógeno, entonces eso se descompone y por medio de los ciclos biogeoquímicos, que lo vamos a mirar en ecología, regresa a la naturaleza. Por eso se llama ciclo, siempre están dando vuelticas. ¿Listo? Bueno, entonces, otro término, genoma, es la totalidad de los genes de un ser vivo. ¿Listo? Entonces hay unos que tienen hartísimos genes, otros que tienen menos genes. Entonces aquí, por ejemplo, está este es un cariotipo, bueno, se llama el examen. Esta es un ser, un humano, ¿listo? Es un hombre, ¿listo? Entonces nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, en total 46, 23 de la mamá, 23 del papá. ¿Dónde están? En el núcleo, porque sé que es un hombre, ya les digo, por al mirar XY. Y ese es el ADN de una mitocondria. ¿Se acuerdan de la endosimbiosis que les expliqué, que Luca, que se unieron, que las mitocondrias son los únicos que tienen ADN? Pues está acá.
¿Listo? Entonces, les voy a mostrar, esta es una bacteria, la bacteria más estudiada del mundo, la Escherichia coli. Este es la bacteria, mide, esta línea nos dice que esta línea tiene una longitud de 0.5 micras. ¿Listo? Y esto que está aquí es el nucleoide, es una célula procariota, no tiene núcleo, no tiene organelos, pero aquí se ubica el ADN. ¿Y cómo es este ADN? Es este, un cromosoma circular. ¿Cómo hace un cromosoma tan grandote para estar en algo aquí tan chiquito? Se superenrolla. O sea, cojan ustedes un caucho, un resorte, como quieren decirle, empiecen a darle, a darte vueltas. Entonces, estas son las características de un cromosoma bacteriano. No lo podemos ver así, esto es microscopio electrónico, está aumentado unos 45.000 veces. Aquí es una E. coli, que por un proceso químico la rompieron y todo, pues no sé si lo miren claro ustedes allá, estos hilitos son ADN, este es el cromosoma bacteriano. Y por acá hay unos pequeñitos que en las bacterias se llaman plásmidos. Y este ADN que hay aquí en los plásmidos son los que están haciendo que las bacterias actuales se vuelvan súper resistentes a los antibióticos. ¿Y por qué se están volviendo resistentes? Porque pues son inteligentes, se pasan la información y a mí la amoxicilina no me va a hacer nada. Culpa de nosotros, el mal uso y el abuso que se hace de los antibióticos en medicina veterinaria, en industrias alimentarias y en medicina humana. Me dio gripa viral, ahí me voy a hacer inyectar antibiótico. No están haciendo nada sino crear bacterias súper resistentes. Los virus pasan solos. Agua, acetaminofén y aguante, dice mi hijo. ¿Listo? Si ya tenemos una infección bacteriana, ahí es donde entran nuestras las ayuditas, que ahí sí son los antibióticos contra enfermedades bacterianas. Que nuestra esperanza de vida, no sé si esto lo haya dicho porque siempre lo vivo diciendo en todas mis clases, la esperanza de vida actual nuestra se debe básicamente a 3 cosas. Las vacunas, los sistemas de potabilización de agua y el descubrimiento de los antibióticos. Y ustedes, si son curiosos, no ven tanto TikTok, sino que leen textos científicos, saben que hay un problema de salud gravísimo por resistencia a los antibióticos. Entonces, por favor, no compren por comprar, no tomen por tomar. Si les mandan 7 días de antibióticos, pues se los toman los 7 días. No es que al tercer día ya me siento bien, yo ya no voy a tomar eso. O me mandaron 3 pastillas diarias, pues voy a tomar solo una. No, miren, hay infecciones bacterianas que son bien duras. Bueno, entonces, ¿qué más les traigo aquí de curiosidad? Para que no se me duerman y cojan fuerza para lo que sigue. Estos son cromosomas. Obviamente, un tratamiento, están teñidos, son fotografías, están cortadas, están ordenadas, porque pues así no se ven de chévere, pero estos son un cariotipo, se llama humano. 23 cromosomas que se enumeran en pares del 1 al 22. ¿Listo? Que aquí están gráficamente y aquí están en cariotipos. 22 autosomas y el par sexual. Biológicamente, más no es o sea, una cosa es el sexo biológico, otra cosa es la identidad sexual. Ya aquí hay un amplio espectro. Hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Si es XX, es una niña. Si es XY, es un chico, un niño. ¿Listo? Ese es el sexo biológico, más no es la identidad sexual. ¿Listo? Entonces aquí está una niña, una chica, una señora, y acá hay un niño, un chico, un señor. Las mujeres
las mujeres, en todos los óvulos, solo tenemos cromosomas X. Los hombres, en el 50% de sus espermatozoides hay cromosoma X y en el 50% de sus espermatozoides hay cromosoma Y. Ustedes, espero que no sean machistas, los chicos, aquí va mi discurso feminista para los chicos, es que esta no me dio un varón. Pues esta no, ya solo puede producir mujeres. Si son machistas, no les quiero decir lo que les contestaría. El que no puede es otro, pero no es que no puedan tampoco. No es que no puedan, es que esto es probabilidad. Cuando un óvulo se va a fecundar, hay 50% de probabilidad de que sea un chico y 50% de probabilidad que sea una chica. ¿Listo? Aquí están los síndromes que les traía, miren. Un ejemplo, este es síndrome de Turner. Miren, solo tiene un cromosoma sexual. Ya no hay ni otro X ni hay un Y. Entonces, por eso es X0. Un cromosoma sexual menos. Entonces, ellas físicamente se ven como mujeres, pero son estériles, más pequeñas, no menstruan, no pueden tener hijos y tienen algún tipo de trastorno sexual. Un cromosoma Y extra. Lo tenía Jack el Destripador, que fue bueno, ahora hay más, ¿no? Y en este país de locos más. Un asesino en serie bien famoso en Estados Unidos y asociaban la presencia de un cromosoma Y de más con eso, con ser asesino serial, pero pues no, ya también está comprobado que no, es un síndrome de Jacob, se llama XYY. Entonces, obviamente por ese cromosoma maestro, su apariencia física es como un hombre más grande, pero sí tienen trastornos, también son estériles y todo eso, ¿listo? O sea, no quiere decir que tener un cromosoma extra diga, qué machera, qué berraquera, me hace más fuerte. Otro, síndrome de Klinefelter, XXY. 2 cromosomas X, un Y, aparentemente se ven como hombres, pero tienen problemas. Triple X, 3 cromosomas X, mujeres, pero también tienen problemas. ¿Listo? Y pues el más famoso sería el síndrome de Down, que es una trisomía, o sea, 3 cromosomas en el par 21. ¿Hasta ahí preguntas tienen? Bueno, me entendieron. Bueno, entonces vamos Profe, dime. y el síndrome del autismo es porque, o sea... No, el autismo no es un síndrome. El autismo ¿No? no. Síndromes Ok. hacen referencia a que está relacionado con ausencia o presencia extra de cromosomas, en el caso de los humanos, ¿no? Ok. El autismo ya son cosas de comportamiento, conducta, y hay un amplio espectro que pues yo no soy ni médica ni psicóloga y haría muy mal en meterme a explicarles. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Sí, hay trastornos, entonces síndrome hace referencia a cromosomas más o menos, o sea, de más o de menos, o sea, que no tiene el número característico. ¿Listo? Bueno, ¿quién más quiere preguntar? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasa en una célula? Que también ya me hicieron esa pregunta, o sea, ¿qué, cómo, cuándo, qué pasa? ¿Listo? Esto lo vamos a mirar en el laboratorio por acá. ¿Listo? Entonces resulta que una célula en su vida pasa por algo que se llama ciclo celular. Y el ciclo celular tiene varias fases. Fase G1, fase S, fase G2 y la fase M, que es donde se divide. Entonces, resulta que nació una celulita. ¿Listo? Entonces, esa es la fase G1. Nuestra célula comienza a crecer, crece, se hace más grande, forma todo lo que tenga que formar y luego pasa a la fase S. En la fase S, ese ADN se duplica, ¿ya? O sea, hace el apareamiento de bases que les dije.
¿Por qué? Porque pues si esta célula se va a dividir, tiene que irse una copia para cada célula hija. ¿Listo? Se replican, se duplican y luego viene la fase G2, donde el crecimiento continúa, pero la célula ya comienza a prepararse para dividirse. Y cuando se va a dividir, lo puede hacer de dos formas. Y aquí es la mitosis y la meiosis. Nosotros en el laboratorio vamos a mostrarles células de cebolla en mitosis. ¿Listo? Entonces, la mitosis siempre tiene unas fases que se llaman profase, metafase, aquí. Entonces el orden es, sigan la flecha. Profase, prometafase, bueno, esto es una intermediaria entre estas dos, entonces profase, metafase, anafase y telofase y citoquinesis. Profase es cuando la célula comienza en la fase S y la fase G2, que quiere decir que miren, aquí este es el núcleo, esta es una célula eucariota, este es el núcleo y acá están los cromosomas. Para este ejemplo son 4. ¿Listo? Y esa membrana nuclear, perdón, desaparece y se forma esto que son proteínas. ¿Listo? Se forma este uso, que son proteínas filamentosas retráctiles que nos van a guiar a los cromosomas. ¿Listo? Entonces, en la metafase, ¿qué pasa? Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, como en el centro de la célula. ¿Listo? La metafase. En la siguiente fase, que es la anafase, este cromosoma, como se duplicó, se divide por la mitad y se va una mitad para acá y la otra mitad para acá. Acá está. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí se nos van a formar dos células hijas. ¿Listo? Y en la telofase se va el uso mitótico, los cromosomas comienzan a hacerse delgaditos otra vez, se va formando la membrana nuclear nuevamente y se forma la placa de división celular. ¿Listo? Esto es mitosis. Eso hacen sus células cuando tienen una herida y se va a formar la carachita, la cicatriz, eso ahí hay mitosis que da miedo. El otro proceso es la meiosis y en el caso de los humanos esto solo ocurre en los testículos donde se forman los espermatozoides y en los ovarios donde se forman los óvulos. ¿Por qué? La meiosis son como dos mitosis sucesivas. ¿Y por qué tiene que darse eso? Porque necesitamos reducir a la mitad el número de cromosomas para que en el óvulo vayan solo 23 cromosomas y en el espermatozoides, a ver, en el espermatozoide vayan 3 cromosomas. Entonces, hay profase 1, metafase 1, anafase y telofase. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es aquí en la metafase. En lugar de un cromosoma dividirse a la mitad, se va el cromosoma completo. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros recibimos una copia de cada progenitor? Bueno, listo. Aquí se va el cromosoma completo. ¿Listo? No sirve que si está duplicado, pero el cromosoma no se divide a la mitad, sino que se va completo. ¿Listo? Y aquí se da en la telofase la primera división. Inmediatamente comienza la segunda división. Y aquí en la anafase 2, las metafases siempre se ven alineados en el plano ecuatorial. Y en la anafase 2 se divide ya el cromosoma, las copias, no cromosomas completos. Y aquí se forman 4 células hijas. Esta la vamos a ver en el laboratorio.
en cebollitas. Y se ven hermosas, bellísimas las fotos que salen en metafase, en anafase, en telofase, y van a mirar más o menos cómo se ve en realidad un cromosoma. Nunca vamos a ver la cadena como se las mostré, la cadena de ADN como se las mostré en las imágenes. ¿Listo? Lo mismo, aquí. Otra meiosis, profase, metafase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase y aquí la 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase y citoquinesis. Al final en la meiosis salen 4 células hijas, cada una con la mitad de los cromosomas, para que cuando se unan con la otra célula sexual quede un ser vivo con el número completo de cromosomas. Y eso fue todo. Voy a ver el chat. Ahora sí voy a ver. ¿Me entendieron? Sí, señora. ¿Les gustó? Mucho. Listo, voy a ver manitos. José Olarte. José. No. Nadie. No me van a preguntar, yo me preocupo. ¿Me entendieron o los dejé locos si no me entendieron? Sí, profe, de mi Profesora, parte yo entendí muy bien su explicación porque nos explica de una manera en la cual todos podamos entender y si no lo entendemos, su merced otra vez nos repasa el tema. Entonces, pues de mi parte muy agradecida por la manera en la que nos explica. Listo, vale. Voy a ver las manitos que tengo levantadas. Que hoy estoy en la universidad, tengo monitor, tengo computadora. Andy. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Andy, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal, profe? No, profe, pues chévere la clase, muy claro. Eh, lo que yo entiendo más o menos, por ejemplo, ya yo acabé todo el componente práctico de laboratorio, los 3 laboratorios. Yo soy de la sede de Bogotá. Bogotá. Em, entonces, con base a toda esa explicación, el paso que sigue es desarrollar la tarea 3, que es el colaborativo, que más o menos vi la guía por encima y tiene que ver también con genética. Después de esto, sigue el laboratorio virtual. O es O después. sea, verás, son independientes. O sea, tú el laboratorio virtual ya lo puedes hacer. Esto, Ok, lo que les expliqué hoy, es para que desarrollen el ejercicio 2 de la guía de la sí, tarea señora. 3. ¿Listo? Y el Ok, laboratorio virtual lo puedes hacer, no sé si harías con Karen o con sí, con Karen. Dolly, exacto. Entonces ella debió darles las Sí, las orientaciones. instrucciones dijo que hasta que no viéramos como la clase de genética, no avanzar en el laboratorio virtual. Exacto, porque ahí es un, ¿qué es? El tema es el Mendel test y de... sus guisantes se llama la Exactamente. Ese. práctica, entonces Sí, no sí, me de acordaba el Mendeleev. nombre. Entonces, Ok. esa que hizo Mendel se los explico el martes. Ah, ok. Acuérdense que hay 2 web, una hoy, Sí, mañana les mando la grabación y la invitación de una vez para la del martes, que es donde les voy a explicar la genética mendeliana. ok, no, entonces mejor me espero hasta el martes. Y listo, pero Para ir. ya recuerden que esta tarea 3 es grupal, ¿no? Sí, señora. Sí, Esta sí ya. es grupal. Ah, Entonces empiecen Profe, a el martes, ¿a contactar qué hora es? a las 6. A la misma hora, ok. listo. Eso es ¿Listo? muchas Una gracias. pregunta, profe, una preguntita. Dime. Lo que pasa es que yo estoy haciendo la gestión para poder comunicarme con los demás compañeritos, ¿cierto? Y a la fecha solo me contestó uno. Y pues la idea es Graba. avanzar, ¿sí me entiende? Ven, entonces ahí van los consejos para desarrollar la guía. ¿Listo? Entonces, miren, todo el trabajo lo tienen que hacer en los foros, que quede la evidencia. ¿Listo? En el curso, como se han dado cuenta, les realimentamos con tiempo, les vamos diciendo con tiempo. En las web les explicamos absolutamente todo. O sea, si ustedes estuvieran ahorita en la web, ya saben cómo hacer el ejercicio 2 sin pierde. ¿Listo?
Entonces, contactar a los compañeros de grupo a veces es complicado. Entonces, escriban en el foro y pongan una fecha límite. O sea, no se preocupen, si alguien no participa, no les va a perjudicar la nota. Pero para quienes son juiciosos, pues no se van a ir quedando con los, entre comillas, más quedaditos. Entonces ustedes vayan escribiendo todo en el foro. Compañeros, por favor, se reportan, tenemos plazo, yo o alguien toma el liderazgo y dice, propongo que hagamos la selección hasta tal día. En la guía por eso hay 3 opciones, ahí sí pueden mezclar, o sea, son 3 ejercicios y para el ejercicio hay 3 opciones, para el ejercicio 2 otras 3, seleccionan una sola, para el ejercicio 1 una sola, para el ejercicio 2, el ejercicio 3 es igual para todos y empiezan a desarrollar. ¿Listo? Por eso las hice seguidas, así la tarea recién vio. Hoy jueves, el sábado no es que asistieran mucho, por eso no la hice el sábado y el martes. Y ahí ya tienen todo para desarrollar la guía, pero escriban en el foro. Y también pueden contactar a sus compañeros por el correo interno del curso. Dejo soporte, profe, dejo soporte en dado caso que no haya respuesta. Exacto, correcto. Eso. María del Mar, que veo manita levantada aquí. Profe, buenas noches. Qué pena, es que yo no sé si eso se explicó, digamos, como al principio, porque entré despuesito, pero entonces los compañeros con los que yo debo hacer el trabajo colaborativo son los mismos que aparecen, digamos, en mi grupo. Sí, en participantes, sí, esos son tus compañeros. Ok, vale, gracias. Se van al bloque lateral izquierdo y ahí en participantes les aparece su tutor y sus 4 compañeros del grupo. Y todo el desarrollo del trabajo se haría con ellos, o sea, todos los puntos. Sí, pues sí se reportan, ¿no? Porque si no se reportan, vamos descabezándolos. Ustedes escriban en el foro que nosotros ahí les comenzamos a apoyar. Profe, pero tengo una consulta. Usted ahorita habla de la selección del ejercicio, pero entonces si solamente estamos nosotros en ese grupo, ¿hay que seleccionar igual? Sí, claro. O sea, lo que pasa es que hay 3 opciones, ¿no? A ver, les muestro Esperen que es que ya ni veo hasta ahora. La guía. Mira, el primer ejercicio es, bueno, mira, es el de genética, pero ese les voy a explicar el martes. Yo lo doy al revés para que les quede más fácil. Hay opción A, B o C. Como es en grupo, pues no tiene que haber 5. Ustedes seleccionan la A, la B o la C. En el ejercicio 2, que hay mutaciones, aquí se me deshizo, hay opción A, opción B y opción C. Toman una de esas. Aquí sí pueden hacer, por ejemplo, el ejercicio 1 con una opción, el ejercicio 2 con otra opción. ¿Por qué? Porque es grupal. ¿Listo? Y el ejercicio 3 sí todos tienen el mismo caso, que es hacer una línea de tiempo de una tecnología genética, que es el CRISPR-Cas. ¿Sí? ¿Sí me Vale, entendiste? Sí, sí, Entonces, señora. lo primero, Pues como digan, dice, y Yo no los entendí. ¿Cómo, amor? No. como dice el compañero, a veces es difícil, pues yo he hecho algunos trabajos colaborativos y la gente no responde, ¿no? Entonces, digamos, subo como el documento en OneDrive para que también lo trabajemos como juntos, para que Exacto. trabajemos en simultáneo, hago Eso. un grupo, pero a Sí, veces la gente no contesta y uno no sabe cómo no se qué hacer a la preocupe, final. que los que no contesten se sacan su 0 laureado. No se preocupe. Eso déjenoslo a nosotros, pero escriban en el foro. Vale, profe, gracias. Listo, por ejemplo, si ustedes ingresan a participantes, y hay alguien que dice que nunca ingresó al curso, pues ya saben de una que esa persona no va a participar, porque tenemos casos de chicos que se matricularon pero no han querido ingresar, entonces ahí cómo hacemos. Yo sé que esta parte es difícil por la parte grupal,
Créanme que para nosotros también es bien difícil. Yo sí hiciera todo individual, pero pues nuestra universidad es solidaria, colaborativa, entonces alguna tarea tenía que ser colaborativa. ¿Listo? Entonces, paciencia, no Profesora, se preocupen, que no se van a perjudicar por otros y tampoco vamos a premiar a los que entran a última hora y van a poner solo el nombre y les vamos a poner 5. No, eso sí tampoco pasa, eso sería el colmo del abuso, pues. profesora, Dime. qué pena, disculpa, o sea, yo tengo que escoger una letra para para todo mi grupo. Sí, tú o entre todos la escoge. ¿Listo? Una letra y en el ejercicio 1 puede ser una y en el ejercicio 2 puede ser otra. O sea, ya no es necesariamente como cuando es individual, que con la misma letra hacen todos. Ya vi varias manitos, entonces les voy a ir dando el orden con la mano. ¿Listo? Entonces, María del Mar. Ay, no, profe, qué pena, ya bajo la mano. Listo. Entonces sigo Sara. Sara Alfonso. Nada. José Olarte. No sé cuántos minutos aquí también lo tienes, texto a voz y modificador de voz. Ya, José Olarte, no. Rosy Vera. Profe, disculpe. En mi grupo ya hay una compañera que nos notificó la letra, ¿sí? Hasta el momento no se ha pronunciado absolutamente más nadie, sino ella que creó el grupo y mi persona. En este caso, entre las dos hacemos todo el trabajo o esperamos a que los otros compañeros, ¿no? Pónganles fecha límite. O ya iniciamos. Y comiencen y pónganles una fecha límite. Si por decir algo hasta el 23 de marzo no aparecen, no 24, 25, ahí sí lo que ustedes quieran, informamos que vamos a trabajar solas. ¿Listo? Entonces ahí entra el tutor y les autoriza a trabajar ustedes dos nomás y el que entre después les toca coger otras opciones diferentes a las ustedes y hacer el trabajo solos. Listo, profe, gracias. Profe, disculpe, yo quería como hacer Esperen, voy por manitos, espérenme que ya hay varios, ¿listo? No se preocupen que ya voy. Entonces me habló, creo que era Rosy, entonces sigue Nuri. Rosy, baja la mano, o ya se la bajó. En el navegador. Profe, buenas noches. De acuerdo. Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿de esta web ya cuándo no la compartiría de grabación? Una pregunta, mañana. Listo. Listo. Todo mañana. Xiomara Vidal. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, tengo una pregunta. Toca participar en el foro, pero así toca desarrollar la tarea y entregarla así individualmente. No, en grupo. Todo es en grupo. O una sola entrega por grupo. Pues de los que hayan trabajado. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo. Ahora Cristina. Y sus tendencias en 2026. Ahora Cristina. ¿Listo? No, por ahí. Crear un video. Yo no le estoy dando sino un tema. Bajar la mano, no hablo. Santiago tiene micrófono activado. Ya me tienen micrófonos abiertos. Buenas noches. ¿Me escuchan todos? En la próxima sesión dentro de 8 días. Esperen, que ya no oigo acá. Esperen. Voy a silenciar a alguien. Espérenme. Wallis. Aquí estoy, profesora, pero... Ahora, Cristina, por favor, cierra tu micrófono. Ya la encontré. Pero ya escucho. Wallis. Buenas noches, profesora. Es que quería hacerle un aporte a la compañera que hablaba ahorita de
de los participantes que de pronto no aparecían y estaba de acuerdo con usted con el tema de ponerle los tiempos, porque bueno, habemos, y yo me incluyo ahí, compañeros que trabajamos, de pronto no solamente estamos haciendo un solo trabajo colaborativo, entonces tenemos como planificados y no de pronto estamos participando todo el tiempo, pero sí estamos muy atentos. Entonces como que también nos tenga un poquito de paciencia, porque igual sí estamos trabajando, estamos pendientes y nos interesa también tener una buena nota y participar en el trabajo. Claro, por eso Apenas ingresa. creo que Sí, pero ingresa en el foro y pones que sí vas a trabajar y todo eso, pero sí tienen que ponerle ritmo. sí, claro. Ujú. Listo. Natalia, Lisset. Profe, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Para la entrega del trabajo sería cada uno o solo uno del grupo? Uno solo del grupo. Y otra pregunta, en dado caso, bueno, yo ya hice como el documento en Drive, pues para que todos participaran, sí, yo escribí ya los nombres de todos los participantes, pero solo un compañero contestó, entonces es mejor no escribirlos. Solo ¿No? ponga los que han participado usted, porque le va a regalar a alguien que no ha aparecido, ¿no? Ah, bueno, profe. Ya. Bueno, vale. Gracias. Claro, el que no participa no saca nota. Sí, saca nota, 0 laureado. ¿Listo? No ponga, si no se están reportando, porque ponen los nombres. No pongan. El que no participa en el foro, nada. Sigue Tania Marcela. Bueno, profe. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, una pregunta referente sobre lo del grupo. Lo que pasa es que, bueno, yo vivo en Ocaña Norte, Santander, y hay otra compañera que vivimos acá igual. Sí, pero no quedamos en el mismo grupo. Mi pregunta es, ¿podríamos trabajar las dos juntas? Sí, pero no pueden entregar lo mismo. O sea, si me entiendes, tu trabajo lo tienes que hacer con tus compañeros de grupo colaborativo. O sea, sí pueden trabajar juntos, que se reúnan, toman café, sacan el cuaderno y bueno, vamos a transcribir y a traducir. Pero no pueden entregar el trabajo ustedes, porque tú estás en un grupo que puede tener un tutor, puede ser Alejandra o Luisa, y de pronto la otra está en otro grupo y la tutora soy yo. Entonces, plagio, ¿cómo les calificamos? Nada. Trabajan Las con dos, sus Recomendación compañeros que de escojan grupo. diferentes temas. las dos Cada uno y tenemos se el apoya. mismo tutor. Y lo que ¿Cómo? pasa es que las dos tenemos el mismo tutor, que es el No, tutor Andrés. están en mismo diferente grupo. No. Ah, sí. O sea, Bueno, se reúnen a resolver dudas, pero no pueden entregar lo mismo. bueno. ¿Listo? Voy. Habló Tatiana. Jonathan Andrés. Profe, yo estoy escuchando, sino que yo estaba entregando una cosa de inglés y no he entrado al foro y acabo de ver que es colaborativo. Ahí dice que repartirse la letra, pero yo estoy leyendo la guía, pero ¿dónde encuentro la letra para yo repartirle con mis compañeros? Ahí está opción A, B, C. En cada ejercicio hay 3 opciones. Como es grupal, solo hay 3 opciones. Entonces tienen que escoger una opción para el ejercicio 1 y otra opción para el ejercicio 2. Vale, La profe. tortuga morrocoy, el Listo. cactus y canario. Exacto. Listo. Ahí sigue Luján. Buenas noches, profe. Tenía una duda en cuanto a los laboratorios que debemos realizar de este curso. ¿La realización de este laboratorio para la inscripción es obligatoria o no, profe? ¿Quién le quiere responder? ¿Ninguno? ¿Cuántos mensajes les he mandado por el correo interno del curso? Videos, grabaciones. Es obligatorio. Tienes que revisar toda la información que yo les envío por el correo interno del curso. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque son 140 puntos. Debes inscribirte en el OIL, ya les expliqué, les mandé un video, el paso a paso, todo está ahí.
Revisa toda la información que hay por el correo interno del curso, porque si no asistes, son 140 puntos menos que vas a tener. Y pues ahí corres el riesgo de perder el curso. Vale, profe. ¿Listo? Listo. Angie, Natalia. Profe, esto sí, no hay problema de que, por ejemplo, en el ejercicio coloque la letra A y en el ejercicio 2 colocamos la letra B, ¿no pasa nada? No, en este ejercicio, en este trabajo no pasa nada, porque como es grupal, no pasa nada. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Creo que no hay más manos. Voy a ver el chat. La entrega, bueno, ya en mi grupo mínimo cuántos estudiantes. Eso, ahí en participantes. Gracias. Listo. Son los que aparecen en participantes y son los que van a tener acceso al foro. ¿Listo? Listo. Chicos y chicas de biología, espero que me hayan entendido. Yo cuando se quedan callados, a veces me preocupo que digo, no me entendieron, pero pues creo que sí, ¿no? Entonces, nos vemos el martes. Mañana ya les envío cositas por el correo interno del curso. ¿Listo? Gracias por su tiempo, que estén muy bien y espero pues que me hayan entendido. Igualmente, Hasta profe. luego. Gracias. Gracias, profe. Chao. Hasta Feliz luego, profe, noche. gracias. Chao. Chao.